¿puede entenderse como un cuidado paliativo el del Dr. House? O sea, alguien que no tiene una enfermedad terminal, pero que vive con dolor por alguna situación. Pero que es el internista o el infectólogo y me dice, mire doctora, ya le dimos de todo, la bacteria es resistente, la bacteria va a seguir creciendo, no puedo curar esa enfermedad. Ahí entran los cuidados paliativos. Vengo a Guatemala y regresamos al tiempo de piedra, pero realmente un poquito más difícil porque lastimosamente el paciente llega ya muy tarde. ¿Qué son cuidados paliativos para muchos especialistas? Es cuando el paciente está desahuciado, cuando el paciente está agónico. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios y gracias por su fidelidad. Hemos estado ausentes pues por un mes. Si me siguen en redes pues saben que tuve un accidente en mi mano, me operaron. Estuve con un yeso y es cierto, no utilizo la mano para hacer estos capítulos, pero la verdad es que quería recuperarme bien y estar sin nada de dolor. Y pues pensando yo en mi recuperación en mi cama, pues dije yo, ¿quién me puede ayudar en este dolor y a lograrme sentir mejor? Y pues se me ocurrió de que sí conozco a alguien y esa es justamente la invitada del día de hoy. Hoy tenemos a la doctora Gladys Reyes, quien nos acompaña para explicarnos un poquito de su especialidad. Hoy vamos a tener una nueva especialidad poco conocida, que es los cuidados paliativos y la medicina del dolor. Así que bienvenida, Gladys, nuevamente. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, ya lo teníamos pendiente hace algunos meses que nos habíamos estado hablando. La verdad que para mí es un gusto estar la tarde o el día de hoy acá y aparte de eso, poder dar a conocer un poquito de lo que hago y cómo fue que llegué hasta acá. Muchas gracias, Gladys. Pues lo primero, ¿verdad? ¿Quién es Gladys Reyes? Hace pues algunos añitos decidí y te voy a contar esta historia que realmente no mucha gente la conoce y quiero darla a conocer en este medio porque fíjate que cómo resulta la idea de ser médico, porque hoy pues el título dice doctora y magíster y alta especialidad sucesivamente, claro. Pero fíjate que, bueno, primero como todos los niños tenemos sueños, ¿verdad tú? Pero yo realmente no quise ser médico desde niña, sino que para que conozcan quién soy, pues yo quería ser arquitecta, imagínate. O sea, a mí me encantaba el dibujo, la pintura, y resulta que de repente mi abuela se enferma, muy, muy grave. Lastimosamente, pues fallece, pero me doy cuenta que en la familia no había médicos. O sea, llamamos al vecino, al conocido de fulanito, pero no había un médico que respaldara las decisiones o el conocimiento. Entonces comienza ahí mi inquietud de ser médico y pues se me mete la idea y ¿quién me la saca? Claro, para poder orientar no solo a la familia, sino pues a los cercanos. Sí, en ese momento yo tenía 14 años. Okay. ¿Sí? Entonces, a esa edad, yo lo que quería era salvar a mi abuela, que ya lastimosamente había fallecido, pero dije, ok, si alguien más de mi familia lo necesita o quiere una opinión o hacer una asesoría, pues yo voy a ser médico, ¿verdad? Tú, porque yo voy a ser la que conoce, yo voy a ser la que les diga si vayan a tal lado o no hagan. Pero eso pesa mucho, ya con los años te das cuenta que esa decisión pesa, pero eso fue lo que me marcó y lo que decidió que yo fuera médico general en ese momento. Okay. Aparte de eso, pues ya mi papá dice, no, mira, ¿por qué no estudias otra cosa? O sea, estudia algo diferente a la medicina. Un papá muy sensato. No, fíjate que en la familia de mi mamá, que fue la abuela materna la que falleció, no había médicos. De la familia de mi papá había un primo que era médico en la familia. Mi papá lo contactó y le dijo, mira, por favor, hacer entender a esta niña que no estudie medicina. Ok. Bueno, la cosa es de que llega el primo y mira, no, que es muy difícil, que es muy cansado, que los años, que lo económico, tú sabes. Sí, sí. Y bueno, al final de cuentas que me hicieron un día de decir, ok, no voy a estudiar medicina. Y al siguiente día le dije a mi papá, mira, siempre sí, y por favor apóyame porque yo, tú sabes, en la San Carlos, ¿verdad? 6, 7 años y el pensum cerrado, que si tú pierdes una clase tenés que repetir todo el año. Entonces yo dije, yo voy a salir limpio, no te preocupes, pero apóyame. Y bueno, y mi mamá, que al final de cuentas creo que fue el angelito también, que ella dijo, sí quiero que mi hija sea médico. Y pues le estuvo lavando el coco a mi papá creo toda la noche y al otro día pues me dijeron, bueno, está bien, te vamos a apoyar. Y así fue como comienza la historia de quién es Gladys como médico. Ahora, como persona, pues como
como todo ser humano, soñadora, con anhelos, con muchos sentimientos. Soy re chillona, tú, de verdad. La mayoría de gente me dice al conocerme que soy muy seria y tú no lo negarás. Sí, que nos conocemos hace algunos añitos cuando por yo ahí. presentaba los casos, o sea, disculpe, doctora, Exacto. ¿será que me puede escuchar? Y la otra sí. Sí, muy seria, ¿verdad tú? Pero no, realmente soy muy sentimental y pues, ¿qué quiero de la vida? Realmente dejar un pedacito mejor, como deberíamos de hacer todos, o por lo menos ese es mi anhelo, ¿verdad? Dar a conocer lo que estoy haciendo, si puedo ayudar o puedo aliviar en cierta parte el malestar de alguien, ese es el objetivo, y pues hacer de este mundo un lugar más estable, más ameno, y pues definitivamente si podemos quitar ese sufrimiento, pues hacerlo. ¿Okay? Muy bien. Muchas veces se nos ha dicho en medicina, ¿no? Lo de la vocación como tal. Y si bien tú has explicado muy bien esta vocación, el servicio, el quitar el dolor, la molestia y demás, es hasta cierto punto para el estudiante de medicina un reto mantener esta vocación por los años que necesita uno para poder llegar a cumplir la meta. En el caso de tu especialidad, yo creo que son aproximadamente como unos 10 años. ¿O más? 12 años. ¿Cómo fue que mantuviste esa ilusión, esa vocación? Y bueno, o sea, y no dejar a medias el camino, que muchas veces pasa que, bueno, salimos de general y trabajamos y después sacamos la especialidad y dice uno, bueno, ¿será que realmente aguanto un par de años más? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues mira, con lo que te decía esto de que se me metió en la cabeza que quería ser médico, soy bien decidida tú. Y definitivamente si a mí se me mete algo en la cabeza es bien difícil sacarme. Entonces, primero, gracias a Dios, o sea, me fui así en limpio tú, los 6 años y 6 meses y yo me estaba graduando, porque mi papá sí me dijo, o sea, una clase y te vas a trabajar, ¿verdad? La amenaza que le hacían a uno y realmente pues en ese momento tal vez hubiera sido bueno trabajar, pero el tiempo no te lo permite, ¿verdad? Ya los turnos, la actividad de externado, internado o sea, ya no lo permite. Cuando salí, fíjate que como te digo, mi historia es bien chistosa, yo se las voy a contar porque es una parte de así de descargar. Salí de médico general, yo me considero y el nivel académico que mide promedio sucesivamente, no una mala estudiante, ¿verdad? ¿No? Entonces, bueno, salí de médico general, como todos, comencé a trabajar, terminé tesis, me gradué y metí papeles en la bendita oposición, que justamente ahorita todos los pobres que están de médicos están en la temporada. Metí mis papeles ustedes y bueno, esperando el examen, ¿verdad? Tratando de repasar, leer y todo. Al final de que hago el examen, me voy a la entrevista, me voy a ahorrar el lugar a donde fui y quién me entrevistó y me voy al examen, hago la entrevista, considero que no me fue mal, pero resulta que no entré. O sea, creo que es lo que nos pasa a muchos y no estoy hablando de nivel académico, de conocimiento, de habilidades o posibilidades, sino que simplemente el sistema te dice que no, ¿verdad? ¿Tú? Sí. Y hay a muchos que les toca así y se esperan 1, 2, 3 años y el intento y van y pueden entrar a ese hospital o a esa institución. En mi caso yo dije, ok, no se pudo acá, yo no quiero perder un año. O sea, yo realmente dije, no quiero perder un año. Otra amiga que casualmente ella quería ser pediatra, me dice, Gladys, mira, si abrieron plazas en otra institución, que fue donde te conocí a ti. Y yo le digo, ay, ¿será que voy? No, hombre, bien, Gladys, acompáñame, mira, vamos, que los exámenes son mañana. Y yo, ajá, mañana. Mira, ahí tenés el pensum del examen. Sí, ahorita te lo mando. O sea, toda fisiología, toda anatomía, porque yo quería anestesia, ¿verdad? Entonces, realmente, para los que conocen de medicina, era todo el libro de Goitom. O sea, todo el libro de fisio, anatomía, farmacología. Yo dije, yo no, o sea, yo repasé para el examen, pero no andundé tanto en esos temas, ¿verdad? Sí, porque los pensums son distintos. Son diferentes. De hecho, ahora que lo mencionas, sí, yo también pasé ese shock. Ese trago amargo. Porque uno estudia, pues en teoría, para lo que querés entrar, ¿no? En mi caso, pues ginecología. Y de repente ves un pensum totalmente diferente que te está pidiendo que te recuerdes de cosas de hace 3, 4 años atrás.
Y sí es un reto, Sí. la verdad es que sí. Sí, y te digo, a mí me dijeron el día siguiente. Y yo así como, la chica, ¿será que lo hago o no lo hago? Bueno, como te digo, mi mamá Angelito al final me dijo, mira, no perdes nada, anda. No, sí voy a perder porque tengo que pagar el examen. Cierto. Sí, se pierde algo. Y tiempo. No, mira, yo te doy el dinero, pero anda. Entonces, bueno, fui a hacer el examen. No sé qué pasa, se traspapela mi papelería. Fíjate, un caso bien extraño. Bueno, al final llegó septiembre, llegó octubre, no llegaba la respuesta. Le dije, mamá, ¿sabes qué? Pues me voy de viaje. Esa es otra, soy muy viajera, me encanta viajar. Entonces yo le dije en ese momento a mi mamá, ok, me voy de viaje. Y bueno, cuando regrese decido qué voy a hacer. O sea, si voy a trabajar el siguiente año, a dónde voy a oponer, o sea, a repetir todo el trámite, ¿verdad? Cuando, no, ni siquiera había regresado, yo estaba en México y en ese tiempo no había la tecnología de ahorita, porque estaba el Messenger, pero no había WhatsApp. O sea, ya me estoy sintiendo vieja. Ahora es Telegram. Sí, Telegram. Bueno, la cosa es de que me llegó un correo, ¿verdad? Que ni revisabas tu correo a todos los días, sí. No lo tenía en la aplicación en el teléfono, ¿verdad? Entonces me llega el correo donde, Gladys, comunicate al departamento de anestesiología de tal lugar, porque fuiste elegida, pero no hay respuesta tuya. Ok. O sea, y ya había comenzado el reunito, o sea, la práctica previa a hacer la residencia ya había comenzado, y yo de viaje en la playa, ¿vato? Y bueno, la cosa es de que llamo y así como, mire, doctora, sí, mi jefa era una doctora, y sí, Gladys, si querés, pero te tienes que presentarte mañana. Me vengo volando, no vine volando, que venía en carro, ni siquiera en avión, venía por tierra, me vine por tierra, el siguiente día me presenté al hospital, y pues ahí comienza otra aventura de la vida, ¿sí? Porque entonces, al fin, se me hizo mi deseo y mi sueño, ¿vato? Yo quería ser anestesióloga. Y esto resulta, mira, ¿por qué quiero ser anestesióloga? A mí me gustaron todas las especialidades. Pasaba por medicina interna, quería ser cardióloga. Pasaba por ginecóloga, quería ser ginecóloga o gineonco. Pasaba por trauma, quería ser traumatóloga. Y así sucesivamente por la cirugía. Pero cuando yo fui interna en el Roosevelt, resulta de que me tocó ser interna de la pediatría en la labor y partos. O sea, en diciembre. Sí. Recuerdo esa función. Para darles un poquito de contexto, la labor y partos del Hospital Roosevelt es un pasillo como de unos 10 metros y gritamos mucho. Los ginecólogos. Gritamos mucho pedia. Exacto. Y el que llega es el interno. Yo era ese interno. Y fui en diciembre cuando no habían externos, o sea, todos estaban de descanso. Y había una residente, o sea, alguien que estaba haciendo la especialidad de anestesia, que me decía, si tú me cuidas el bloqueo, que eso no se debe de hacer, pero lo estoy mencionando acá, ¿sí? Si tú me cuidas al paciente, le ves el monitor y miras los signos vitales, porque en ese momento uno no tiene tanto conocimiento, si miras que la presión baja, la frecuencia cardíaca baja, me llamas. Entonces, miras eso y yo te ayudo a recibir a los niños. Entonces, después de 20, 30 niños de recibir todos los días, tú decías, ok, no me importa, ¿verdad? Entonces, comencé a hacer eso. Comencé a ver el monitor. Después de ver el monitor, vi jugando con unas jeringuitas entre anestésicos y catéter. Y, ¿quieres poner un bloqueo? Y yo, ¿y cómo se hace? ¿Has hecho punciones lumbares? Y yo, sí, va, igual. Comencé poniendo, no tenía el conocimiento, pero comencé a hacer la práctica. Entonces, a raíz de eso me comenzó a gustar y ahí fue la idea de ser anestesia. Ok, ¿sí? Muy bien, que ese es el llamado, entonces. Ese es el llamado. Curioso, ¿no? El llamado en la gine, gracias por esa flor, para que vean que la gine inspira a la gente. Y siendo interna de la pedia. Sí, siendo interna de la pedia. Muy bien. Bueno, de ahí llego a anestesia, ustedes, y cuando comencé a leer, a practicar toda la anestesia, dije yo, este es lo mío. Me enamoré de anestesia. Todos dirán, el quirúrgico dice que aburrido, el que está ahí atrás, el que está sentado, el que está tomando café. Poniendo la playlist. O poniendo la playlist, o moviendo las luces, pero realmente es más que eso. O sea, ¿qué es anestesia? Anestesia es mantener al paciente estable en un sueño profundo mientras el quirúrgico está haciendo lo que tiene que hacer, una cirugía de emergencia, reparar un hueso, cirugía de corazón abierto.
Entonces, y esa es una bendición aquí en Guatemala, que como anestesiólogo puedes dar todo tipo de anestesias. Si nos vamos a cerquita a México, ahí es subespecialidad, ¿verdad? Anestesia pedia, anestesia cardiovascular, el obstétrico, pero acá tenemos el beneficio de que podemos dar todo tipo de cirugías. Entonces, realmente me enamoré, me encantó. Hice los 4 años de anestesia y por eso ya vamos sumando 6 más 4 son los 10. 10, más el año de tesis son 11 y posteriormente... Pues como tú dices, ¿qué me mantuvo? El deseo. En anestesia hacíamos medicina del dolor. O sea, fuimos uno de los primeros en salir con la especialidad de medicina del dolor y anestesiología. Posteriormente, pues comenzamos a trabajar en el hospital sobre dolor y me comencé a dar cuenta de lo importante que era manejar el dolor. Porque no solo es despierta el paciente, tiene dolor y lo trato, se va a la casa, sino que los pacientes, suponte que llegaban con cáncer, con dolor crónico por rodilla, por cadera. Entonces ahí comencé a ver... Dolores fantasma. Los dolores fantasma. O sea, ahí comencé a ver qué era dolor. Y que el dolor realmente es un síntoma muy importante. Si tú dices, vamos a medir frecuencia cardíaca, saturación, el dolor es el 5º signo vital que deberíamos de medir en todo ser humano. Y pues bueno, termino anestesia. Ya no tenía el apoyo de mis papás porque obvio ya por la edad ya me dijeron pues hija vaya siendo productiva y entonces ya me fui a trabajar, ¿verdad? Tuve la bendición de comenzar a trabajar en anestesia oftalmo, imagínate, anestesia oftalmológica, otra especialidad de la anestesia. Conocí a mucha gente que me abrió puertas. Posteriormente me fui a trabajar 5 años a una institución, a la Unidad Nacional de Oftalmología, y justamente para la pandemia dije yo no. O sea, tengo que hacer algo más de mi vida porque tengo aquel deseo, 1, estudiar en el extranjero y 2, hacer dolor. Comencé a meter papeles, ya había metido papeles desde hace 1 año más o menos anteriormente. Primero me había salido una beca para anestesia pediátrica que me gusta mucho también, pero por la pandemia la cancelaron. Y justamente yo dije, bueno, si cancelaron anestesia pedia, pues también van a cancelar dolor. Y resulta que me aceptan en dolor. Y me dicen en octubre, bueno, se tiene que venir en febrero del siguiente año porque el 1 de marzo comenzamos. Para todos los que quieran hacer especialidades en el extranjero, ahorita justamente septiembre y octubre, bueno, desde junio se comienzan a abrir las plazas en el Instituto Nacional de Nutrición, que fue donde yo estuve en México, también en el INCAN, está el GEA. O sea, hay muchos hospitales y muchas opciones. Hay algunos que se pueden ir con becas, según si se van por medio del Seguro Social, y si no, pues por sus propios medios. Yo eso hice, los 5 años que estuve trabajando, pues estuve ahorrando con la idea de poderme costear el tiempo de estudio. Y como te digo, me dan la noticia de que me aceptaron. Feliz porque me habían aceptado. Pero ahora, ¿qué hago con todo lo que tengo aquí? O sea, ya no era una chavita, porque ya no tenía 20 y pico de años, ya tenía un poquito más de 30, con deuda de casa, carro, y entonces uno dice, bueno, ¿será que realmente vale la pena irse o no vale la pena? Y ya tenía trabajo estable. Cuando fui con mi jefe y le dije, mire, fíjese que me voy. Me dijo, bueno, sí, pero yo sé que no te puedo mantener quieta, me dijo, primero, porque todos los años era permiso para ir a congreso, permiso para esto, permiso para otro. Pero me dijo, no, hombre, si es salario, te podemos aumentar salario. Y yo, es que no es dinero, es que me quiero ir a estudiar. Entonces, bueno, contra eso no podemos hacer nada y desearme lo mejor, ¿verdad? Entonces me fui 1 año a México. Muy bien. Y fui a hacer la alta especialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos, que es lo que nos trae el día de hoy acá para justo abrir un poquito el tema. No, pues, cuidados paliativos tiene, pues, un tabú, creo yo. Y pues tal vez no lo tocamos mucho por el tipo de paciente que tiene esto, ¿no? Y pues este podcast generalmente no es como muy psicológico, ¿verdad? Pero en psicología pues hablamos mucho de la tanatología, que entiende mucho lo que es el manejo del dolor, el despedirse de nuestras familias o que nuestra familia se despida de nosotros. Y básicamente creo que esa es una parte en donde ustedes como, ¿cómo se diría? ¿Como cuidadores paliativos? No, ¿cómo ¿paliativista? sería? Como sí. Paliativista, entran, ¿no? O sea, ustedes tienen un consultorio, pero
también van a los lugares, ¿no? Empezando por allí. Creo que esa es una gran diferencia entre muchos de los médicos que tienen alta especialidad, que la mayoría de personas que tenemos especialidades es poco los que vamos a domicilio, empezando por ahí. Pero, pues, ¿cómo fue tu inicio? O sea, digamos, en relación a lo que mirabas cuando lo fuiste a estudiar, ¿cómo fue el cambio en Guatemala? O sea, ¿qué dijiste tú? ¿Voy a poner un consultorio? ¿Voy a estar a domicilio? ¿Cómo empezaste? Mira, comenzando con la historia de los cuidados paliativos, en México nos llevan 1000 años luz. O sea, aquí en Guatemala seremos 10 paliativistas, así exagerando, 5 algólogos registrados. Algólogo se le dice al médico de dolor. Entonces, realmente México nos lleva años luz porque ellos cada año gradúan 100 subespecialistas, aparte de la población que ellos tienen. ¿Y hace cuánto comenzaron con eso? Entonces, cuando yo estudié, lo miraba relativamente accesible y fácil, porque estabas en un hospital de tercer nivel, donde tenías acceso a los opioides, a que el médico, también el colega, estaba entendido de que si el paciente tenía una enfermedad terminal, desde que le daba el diagnóstico, llamaba al departamento de cuidados paliativos. Tengo al paciente en tal cama, necesito una interconsulta con ustedes. Bueno, y tú ya ibas, comenzabas tu entrevista, tu intervención, nítido. Vengo a Guatemala y regresamos no al tiempo de piedra, pero realmente un poquito más difícil porque lastimosamente el paciente llega ya muy tarde. ¿Qué son cuidados paliativos para muchos especialistas? Es cuando el paciente está desahuciado, cuando el paciente está agónico. Entonces, realmente ahí ya no puedes hacer mucho por el paciente. ¿Y cómo decidí hacer cuidados paliativos a domicilio? Lastimosamente no tenemos muchos especialistas. Manejo pacientes vía telefónica muchas veces, videoconsulta, desde Petén, Cobán, Chiquimulas, a todo nivel nacional. Primero, porque no tienen la capacidad económica para movilizarse. Y dos, porque nuestras carreteras tampoco tienen el acceso y el tiempo de movilizarse es demasiado. Entonces, parte de los cuidados paliativos es eso, o sea, llevar el alivio a la mayor cantidad posible de personas o de población que nosotros podamos hacer. Muchos me dirán, no es lo ideal porque no estás evaluando al paciente físicamente. Sí, posiblemente no pueda haber el signo físico, pero el cuidador, ¿sí? El familiar que generalmente está todos los días con el paciente se vuelve muy experto increíblemente. Fíjate en cómo está el paciente, qué tiene, si el color de la piel, de tantas consultas que ha ido este familiar, que ya te dice, mire doctora, fíjese que tiene hematoma, ¿sí? O ya no te dice está hinchado, tiene hematoma o tiene retención de líquidos. Entonces te puedes comunicar muy bien con eso. Entonces esa fue la parte de por qué decidí hacer cuidados paliativos a domicilio. Una, como te digo, el acceso. Y dos, la mayoría de mis pacientes que realmente están en una fase terminal, o sea, antes de morir, ya no se va a poder mover de casa. Es mentira, tienen que moverlo con ambulancia. Cierto. O es demasiado el dolor porque no pueden salir. Entonces, he ido a lugares peligrosos, sí, porque parte de la vocación y el tratar de ayudar, obvio que hay veces que sí ya da miedito de cómo está la situación actual en Guatemala, pero trato de tener acceso a eso, de hacerle acceso accesible a mi paciente, de movilizarme e ir. Consultorio, sí, para un anestesiólogo es sumamente extraño tener un consultorio, porque uno anestesiólogo está acostumbrado a que entras a quirófano, el paciente si mucho te dice, hola, mucho gusto, se durmió, y cuando se despierta tú ya no estás. Y ya no te recuerdas tampoco. Y ya no te recuerda, o sea, el héroe es el ginecólogo, porque le hizo bien la cesárea. Está el niño ahí. O porque quitó los fibromas o los tumores, ¿sí? Pero el anestesiólogo es así como el fantasma, ¿sí? Sí. Y adaptarse también a eso de llevar consulta, o sea, no es fácil porque es de que el paciente te llame, que el dolor no mejoró, que volverlo a ver o ir a hacer la visita a domicilio. Entonces es un cambio radical del anestesiólogo vivir solo en el quirófano y de repente salir y hacer consulta, pero también es muy gratificante. O sea, no en todos los casos se puede hacer súper bien el trabajo, hacerlo bien, porque la condición económica no ayuda, porque los tiempos, porque el mismo paciente tampoco lo acepta, porque no tiene conocimiento. O sea, tú le dices a un paciente que hoy le están diciendo que tiene un cáncer de mama y tú le dices, mire, lo voy a mandar a cuidados paliativos, piensa que ya se está muriendo. Es cierto. O le dices, tiene que ir a psicología, piensa que está loco, ¿sí? Es cierto. Entonces nos falta mucha cultura, nos falta mucho aprendizaje, tanto como médicos, especialistas, como a la población en general. Gladys, se me ocurre un ejemplo muy
televisivo, pero tal vez ayude. Y el que se me viene a la mente es el famoso Doctor House, ¿no? Ok. Doctor House no se estaba muriendo, ¿verdad? Pero padecía de un dolor crónico y se tomaba su pastillita ahí. ¿Puede entenderse como un cuidado paliativo el del Doctor House? O sea, alguien que no tiene una enfermedad terminal, pero que vive con dolor por alguna situación. ¿O la persona que va para cuidados paliativos sí o sí tiene que tener alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad pues incurable, digámoslo así, como en el caso de VIH o algo así? ¿O es dolor por un lado o paliativo por otro? Qué buena pregunta y gracias por hacerla. Fíjate que todos los pacientes que son paliativos, en su mayoría van a tener dolor, pero no todos los pacientes que tienen dolor van a ser paliativos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es el detalle y la guinda del pastel, ¿verdad? Porque el Dr. House no tenía, digamos, el derecho de estar consumiendo tanto medicamento. Y bueno, ahí hay un trasfondo muy amplio y muy grande que no nos vamos a meter a platicar de esto. Pero incluso dolor crónico, suponte, él tenía dolor en la pierna. Hoy en día tenemos tratamientos intervencionistas, guiados por ultrasonido, por fluoroscopía. Entonces, que podía ser un método invasivo para aliviar ese dolor o incluso una amputación, suponte, ¿verdad? Uh-huh. Pero depende si el paciente lo acepta o no lo acepta. Pero esa enfermedad tiene cura. Ya sea perder el miembro, pero tiene cura, ¿sí? En cambio, el paciente que tiene dolor y una enfermedad terminal, suponte hoy en día, y que no es muy común, resistencia a los antibióticos. Ok. Que tengas, suponte hiciste una peritonitis, cachaste una bacteria en el hospital y definitivamente ya te pusieron todas las bombas de antibióticos que existen, pero esa infección no mejora. Obvio vas a tener dolor porque estás distendido, está inflamado, a veces se obstruyen. Entonces, cuando el especialista que está tratando, en este caso el Dr. House era traumatólogo, suponte, pero en este que es el internista o el infectólogo y me dice, mire doctora, ya le dimos de todo, la bacteria es resistente, la bacteria va a seguir creciendo, no puedo curar esa enfermedad. Ahí entran los cuidados paliativos. Ahí, muy bien. ¿sí? Okay. Algo fuera de lo contexto, podríamos hablar de enfermedades de enfisema pulmonar, enfermedades renales o las neurodegenerativas, suponte, porque decimos, ¿verdad? Es que ya tiene Alzheimer. Esa es una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque en algún momento va a llegar a perder tantas capacidades neurológicas o físicas el paciente que hay que tratarlo, hay que ayudarlo. Porque si no, entonces se deteriora, se frustra, la familia también y todo sufre. Okay, o sea que eso también entra en paliativo. Sí. En cuidado paliativo. En cuidado paliativo. No solo cáncer, ese es otro detalle, porque muchos decimos cuidados paliativos, cáncer. Y son las instituciones que existen aquí en Guatemala hoy en día. La mayoría de unidades de cáncer tienen su unidad de paliativo. Sí. Pero pues así como nos los estás explicando, pues sí debería de haber una unidad que viera muchísimas otras cosas, ¿no? Suponte todos los pacientes que van a unicar. Es una enfermedad terminal. Aunque estén en diálisis o hemodiálisis, es una enfermedad terminal. A menos que tengan trasplante. Los de UNAER. Ay, perdón, sí, UNAER. Sí, los de UNAER. Sí. Entonces, es una enfermedad terminal. Entonces, esos pacientes deberían de ser referidos a un paliativista, aunque no vayan a fallecer en una semana, en un mes, en un año, pero hay síntomas que se van dando que nosotros como paliativistas podemos paliar, aliviar, disminuir, ¿sí? Edema, insuficiencia respiratoria, náuseas por la creatinina, vómitos, dolor articular. Entonces, todo eso es lo que se encarga el paliativista. Y por eso te decía, dolor crónico no siempre significa de enfermedad terminal, pero la enfermedad terminal generalmente va a ir acompañada de dolor. Ok, no, pues la verdad es que esto está hasta muy iluminador para todos, creo yo. Podemos hacer tal vez aquí un ejercicio aquí de cómo se puede dar la intervención. Claro. Yo creo que cuando hablamos de cáncer, pues lo que se nos viene a la mente es la quimioterapia, radioterapia, que tenemos la idea que están hechas para quitar el cáncer. Sin embargo, en muchas ocasiones esto es para disminuir tamaños del tumor y que la persona pues se sienta un poco mejor. No aún así la supervivencia del paciente. Ahí, ¿cómo apoya tu especialidad, Gladys? Y ahí lo que tú estás diciendo es una quimioterapia o radioterapia
paliativa. ¿Sí? Entonces ese dato es bien importante porque desde ahí ya estamos paliando. Significa, como tú dices, o sea, ya no podemos curar el cáncer. El tumor creció mucho o ya se expandió a otro lugar, pero tiene metástasis ósea, vamos a hacer radioterapia, vamos a quitar dolor. Ese es un tratamiento paliativo. Entonces, desde el momento que dan un diagnóstico, independientemente, como te digo, cáncer, insuficiencia renal, problemas respiratorios, problemas, incluso insuficiencia cardíaca, ¿sí? O neurodegenerativos, deberían de decirle, ok, mire, vaya al departamento de cuidados paliativos. ¿Cuántos departamentos de cuidados paliativos tenemos en Guatemala? Ninguno. Yo no sé. Bueno, bien. Okay. Tenemos 2 en el INCAN y en la UNOP, ¿sí? Okay. Entonces ahí sí hay un hospice en el Pilar. Está Fundación Amar también, de que tiene un hospice, solo tiene 5 camas, pero para todo, creo que es menor de 21 años, que tenga enfermedades terminales. Pero todos los demás pacientes, ¿a dónde van? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Dan el diagnóstico, referirlo a un paliativista. ¿Por qué? Porque si tú le das quimioterapia, ¿qué va a tener el paciente? Náuseas, vómitos, dolor, deshidratación, estreñimiento en muchas ocasiones, dolor. Entonces, eso se encarga el paliativista. ¿Cómo apoyamos? Dependiendo el síntoma. O sea, por eso necesitamos evaluar al paciente. Si no tiene ningún síntoma, perfecto, pero solo el hecho que tú le digas al paciente, ¿tiene cáncer? Es una mala noticia, que es un shock, es un dolor. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a morir, Carlos, y eso creo que quiero que lo dejemos claro, porque totalmente. Hasta el día de hoy no hay quien sea inmortal. Cierto. Todos, desde que nacemos, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte, aunque se escuche muy feo. Pero ese es como el transitar de nuestra vida en la tierra. Naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Sí? Entonces, pero te dan un diagnóstico y tú dices, haces conciencia de, me voy a morir. Uh-huh. Entonces, entras en un duelo propio. Previo a llegar al duelo que es del deceso. Entonces, en ese duelo, ¿qué pasa? Depresión, ansiedad, y no solo del paciente, sino la familia. Uno como hijo no quiere que los papás se vayan. Papás no quieren que los hijos se vayan. Y sucesivamente, así es, porque al final de cuentas nuestro querer es lo físico. Si queremos tener un cuerpo, para estar conscientes de que está ahí nuestra persona y podemos hacer representativo el sentimiento de amor. Entonces, desde ese punto nosotros necesitamos ese detalle. Ser contención, ser apoyo. Lo ideal es que tuviéramos las unidades multidisciplinarias como existen en el INCAN y la UNOP, de que pasa el paciente, se le da el mal diagnóstico, el diagnóstico de la mala noticia, pasa psicología, después se va con no ayuda no psicológica, sino de religión, suponete, independientemente si sean cristianos, evangélicos, judíos, protestantes, una creencia, ¿sí? Se les incursa en eso. Incluso esos pacientes que tienen esa ayuda superan mejor la mala noticia o el diagnóstico. Hay pacientes que se han sanado o que se han curado por la buena actitud y no con el hecho de decirle, tienes cáncer, te vas a la casa, no sabes ni cómo decirle a tu familia, pasan meses sin decirlo, entras en depresión, dejas de comer, tu cuerpo se deteriora y de esa manera el cáncer avanza. Sí, cierto. Si nos salimos un poquito del cáncer, Gladys. Claro. Yo recuerdo pues muchos pacientes con insuficiencia cardíaca en los hospitales. Obviamente ahora ya no los veo. Pero me recuerdo que era gente o eran personas que se ahogaban, que tosían, que tenían que dormir sentadas. Vivían con diuréticos como que si fueran vitaminas. Sí. Y pues como mencionabas, esto es incurable, ¿no? Al menos que les pusieran otro corazón, pero pues la mayoría de personas de la tercera edad pues no va por un trasplante. Ahí, ¿cuál es la intervención de ustedes? Igual, como te digo, primero se hace la intervención con el diagnóstico, o sea, con la noticia. Después de eso se hace la intervención con la familia y lo medicamentoso con el paciente. ¿Qué buscamos con este paciente? Lo que tú me decías, se mueren ahogados. O sea, ¿tú te imaginas querer respirar y no poder? Agonía. Sí, entonces, literalmente eso es agonía. Entonces, hay muchos medicamentos que se pueden utilizar. Incluso existe la sedación paliativa, que este es un tema muy importante porque no es muy conocida, no es conocida en Guatemala. No estamos hablando de eutanasia, estamos hablando de sedación paliativa. ¿Sí? ¿Qué es la sedación paliativa? Es hacer que el paciente esté inconsciente de su sufrimiento. ¿Sí?
Porque el paciente que va a estar tratando de respirar, posiblemente haciendo sonidos feos porque no puede respirar, gritándole a toda la familia que lo ayude a respirar, ya le pusieron el oxígeno, ya le pusieron el diurético y no mejora, está sufriendo él, está sufriendo la familia. Entonces se ponen medicamentos a dosis muy bajitas y con sedación paliativa no estoy diciendo que se le va a provocar la muerte, ¿sí? ¿Puede producirse en el transcurso de la sedación? Sí, pero son dosis muy bajitas que lo único que hace es que a nivel neuronal o a nivel cerebral disminuye tanto su percepción de los síntomas que no se queje, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque todos le tenemos miedo al dolor y todos le tenemos miedo a la muerte. Porque aunque la tenemos segura, nadie hace planes de dónde quiero que me velen, qué caja quiero, en dónde... O sea, muchos a los 50, 60 años comienzan a decir, voy a comprar mi servicio funerario, o porque yo no le quiero dejar deudas. Yo estoy pensando ahorita a los 40. Porque yo no le quiero dejar deudas a mis hijos o cosas así. Bueno, ¿quién planifica, verdad tú? Pero en la mayoría no se planifica esto. O sea, tú dices, yo quiero ir a la fiesta el sábado, yo quiero ir al zoológico, quiero ir al cine, o en un año me quiero ir a Europa, pero no planificas qué va a pasar en tu funeral o el día que te toque estar en esa situación. Yo en un podcast anterior pues mencionaba de cómo la gente se unía para ayudar al difunto y nunca se apoyaban para cuando iban a ser alguien, ¿no? Pero en este caso vuelvo a traer esta situación porque es eso, ¿verdad? O sea, es la falta de programación, digámoslo así. Nadie programa su muerte, definitivamente. Uh-huh. Y ahí están después todos ayudando, que claro, o sea, no tiene nada de malo ayudar. Pero si estamos ante un paciente que ya está cansado, que está débil, la familia está desgastada, más cansada, desgastada, emocionalmente no está bien, definitivamente no van a hacer esto con entusiasmo, digámoslo así, ¿verdad? No, y fíjate que a mí me toca hacer eso, o sea, como paliativista te toca hacer eso, o sea, te toca ser psicólogo, apoyo religioso y incluso decirles, bueno, ya tienen servicio funerario, no, comiéncelo a preparar, no es porque yo tenga el tiempo del paciente, eso solo lo tiene Dios, pero sí que esté planificado. Entonces, con esto de los síntomas, te decía, la sedación paliativa, se ponen medicamentos. Lo ideal es eso, que hagamos conciencia en la familia, en la población, de decir, ok, suponte, si yo tengo un accidente hoy y tengo que ir a intensivo y me tienen que poner un tubo, pero tengo muerte cerebral, mi familia sabe que yo les digo, déjenme morir, uh-huh. ¿Sí? Porque en bioética, que también se aplica a cuidados paliativos, está, sí, el principio de, autonomía. O sea, el paciente puede decir, y eso es lo ideal, que previo a llegar a este uh-huh. punto, ya hayamos decidido, muchos lo hacemos por medio de testamentos, o le digo a mi esposo, a mi esposa, a mi hermana, supóngase a mis papás, la no maleficencia, ¿sí? Y ese es otro dato bien, bien, bien importante. O sea, yo como médico voy a hacer todo lo posible, pero si ya llega un punto donde en vez de dar beneficio a ese paciente lo estoy haciendo sufrir, ahí paramos. Ya no. Uh-huh. Y ese es otro dato que me costó a mí asimilar cuando me fui a hacer paliativos, porque tú estás acostumbrado, en tu caso, si estás operando hacer todo. Exacto. Quieres que la cesárea salga bien, que nazca bien el bebé, que la persona o el paciente no fallezca. En mi caso no es que quiera que fallezca, pero sí quiero que ese paciente no sufra para cuando fallezca. Claro. ¿Sí? Y va el otro principio, ¿sí? Que es el de beneficencia. Entonces, no maleficencia, beneficencia, ¿sí? Entonces, donde podemos permitir que la familia o el paciente decida, si todavía tiene las condiciones de decir, esto es lo mejor, este es el tratamiento que usted debe seguir. ¿Lo quiere? Sí, perfecto, se hace. ¿No lo quiere? No se hace. ¿Sí? Entonces van todos en conjunto. Hablando de esto, de esta relación con los pacientes, Gladys, ¿alguna vez alguien ha contratado o te ha buscado pensando que lo paliativo es curativo y cuando tú les explicas te han dicho que no? Sí. Muchas personas llegan conmigo pensando que es otra terapia más. Okay. Sí, es otra parte de la medicina donde vamos a buscar curar. Y yo lo primero que hago en mi consulta es, ¿sabe su diagnóstico? Porque también está el derecho al secreto, ¿verdad? Tú, que hay uh-huh. familias que no quieren que se le diga al paciente. Totalmente. Entonces, pues ok, se guarda el secreto. Hay otras personas que aunque se guarden el secreto lo saben. Pero sí me ha pasado de, mire, vengo con usted porque me la recomendaron por X situación.
y queremos ver en qué nos puede ayudar para curar. Entonces, desde el inicio les digo no, o sea, no es que yo no quiera, sino que mi terapia va encaminada a aliviar todos los síntomas que puedan efectos secundarios de medicamentos de la misma enfermedad, pero no vamos a tener un resultado curativo. Ok. Sí, o sea, como quien dice, desde el inicio se habla claro, ¿no? Sí. Y el paciente que no me dice, mire, no sé mi diagnóstico, no me han dicho que es una enfermedad terminal, yo todavía estoy en quimioterapia, suponte en cáncer, que es lo que más pasa, yo todavía estoy en quimioterapia y tengo esperanzas de curarme, ¿ok? Yo no soy quien para debatirle eso, lo envío con su médico tratante y el médico tratante es el que tiene que se encargar de decirle, mire, usted está en tal punto, ya hicimos 3, 4 líneas de tratamiento, no funcionaron, esto progresó, es diagnóstico de una enfermedad terminal. Sí, yo recuerdo cuando era médico general que, bueno, trabajaba en un hospital y llegaba una persona y esta persona pues tenía la idea de que él llegaba a un sueroterapia. Y digo sueroterapia porque él no sabía qué le ponían. Él simplemente le decían que con eso se iba a sentir mejor y cada semana estaba ahí, ¿verdad? Realmente nunca supe si se enteró de su diagnóstico el señor. Nosotros obviamente teníamos que saberlo para llamar a los especialistas, ¿verdad? Claro. Y sí recuerdo que en algunas ocasiones pues sí presentaba ciertas reacciones, ¿no? O sea, cutáneas más que todo. O sea, le picaba el suero, que bueno, si no se ha entendido era una quimioterapia, ¿verdad? Y pues a veces le ardía la vena, como digo, lo recibía cada semana. Otras veces le salía alergia y se ponía todo rojo el señor. Siempre una buenísima actitud. O sea, el señor siempre un campeón. Pero es eso de lo del derecho de diagnóstico, no. Y qué bueno que lo mencionaste porque a veces hay peleas, ¿no? Entre hermanos, entre hijos, le decimos, no le decimos, es que él quisiera saber, pero mejor no le digamos, no sabemos cómo lo va a tomar. Y pues al final, el paciente a veces sí sabe, ¿no? Y se hace como el que no. Y sí, a veces sí no saben, ¿verdad? Sí, a veces no saben, pero simplemente dicen, mire doctora, por alguna razón yo no mejoro. Usted viene cada semana conmigo y yo no mejoro. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde yo entro en conflicto, porque entonces se le habla a la familia de, miren, o sea, él necesita el diagnóstico. Y otra parte de lo que yo he vivido es mi experiencia en este tiempo de estar tratando pacientes paliativos que como seres humanos somos muy egoístas, Carlos, porque yo no le quiero decir porque se va a deteriorar, porque se va a deprimir, pero yo entro al cuarto y lloro. Y entonces mi papá o mi mamá es así como, ¿pero por qué estás llorando? Si estoy viva, o sea, estoy en tratamiento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? O le da una crisis de algo y ahí estoy en la noche abrazada al cuerpo y no te vayas. Bendito Dios, no me ha tocado vivir una experiencia así tan cercana en este momento o reciente, pero te digo, es egoísmo porque yo lo quiero ver aunque esté sufriendo, pero quiero que esté ahí, ¿sí? Cierto. Lo retengo, ¿sí? Porque entonces el enfermo realmente no está aquí porque quiera seguir sufriendo, porque quiera seguir recibiendo las quimios o teniendo dolor, sino que es lo que piensa, y yo lo he platicado con mis pacientes, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes en este momento? Dejar a mis nietos, qué va a hacer mi hija que no tiene casa, o es que mis hijos me quieren tanto que van a sufrir. Entonces el enfermo está pensando en el sufrimiento del familiar, ¿sí? Entonces sí hay derecho y hay que guardarlo y uno como profesional lo respalda o lo acepta, pero te digo, muchos pacientes me han dicho, mire doctora, yo sé que tengo algo y me voy a morir, ¿sí? Porque ya me vino a visitar mi esposa, que se murió hace tanto tiempo, vino mi hija. Mira, increíblemente si existe todo esto, de quiénes son como las personas que nos abren el campo y la puerta y nos llevan a cruzar el puente, como se dice, ¿verdad? Claro. Y el paciente entonces en ese momento dice, yo sé que me voy a morir, ya déjenme, ya no quiero terapia, ya no quiero pinchones, ya no quiero esto. Y ahí vamos ahí al derecho o al beneficio de la autonomía, ¿verdad? Todo del principio de la bioética. O sea, yo no voy a hacer algo, por más que la familia me esté neciando de ingréselo otra vez, métalo al intensivo, si el paciente está consciente y puede decidir. Ok. Bueno, vamos a cambiar un poquito ahí el matiz.
Hace un par de años, hace un par de décadas creo yo, vino Patch Adams aquí a Guatemala. Algo de lo que Patch Adams de lo que hace, se podría tomar como paliativo, Gladys. Sí, definitivamente el llevar sonrisas, el hacer, si tú has visitado la UNOP, es precioso, el lugar es precioso. Sí, tienen una pecera muy bonita. Exacto, tiene juegos, realmente es un parque de diversiones para todos los niños que están ahí. El niño tiene que aprender de su enfermedad, madura muy rápido, pero no deja de ser niño. Entonces le gusta y le entretiene y lo distrae. Entonces eso también es parte de los cuidados paliativos, el hacer que el paciente no esté ensimismado en la enfermedad, ¿ok? No es lo mismo en el INCAN, ¿sí? No estoy acá para juzgar la institución, pero realmente pues la condición de las estructuras y el lugar no es tan ameno, ¿sí? Pero definitivamente con solo el hecho que a veces les lleven música, que llegue la familia, que la familia puede llevar la comida que cocinaban en la casa. Eso también es cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque me está dando un bienestar, un estado de ánimo diferente al que yo normalmente veo entre cuatro paredes en una habitación. Ok, excelente. Pues vamos a cerrar un poquito aquí esto. Ok. El mensaje pues que queremos dar realmente en este capítulo es pues cómo podemos ayudar a nuestra familia si hemos recibido este diagnóstico. Al menos personalmente ustedes saben que me ha tocado duro en estos diagnósticos. Y existen especialistas. Yo sé que algunas veces nos peleamos con la medicina, nos peleamos con Dios, pero al final, como familiares, nosotros creo que somos los que estamos peleando. Y creo que al final lo que todos queremos, tanto la persona que está enferma como nuestros familiares, es que nos sintamos bien todos. Y si podemos agarrar este poquito de la medicina, esta ciencia para sentirnos bien, pues yo creo que vale la pena que lo conozcan con la especialista. Y bueno, y si han tenido la oportunidad también de ver a una persona que ha tenido estos cuidados y una persona a la que no, créanme, es una gran diferencia que tanto familiares como pacientes estoy seguro que lo han agradecido. Un consejo, mensaje, TED phrase que podrías dejarle a estudiantes de medicina o a público en general. Bueno, para los estudiantes de medicina, que el camino se ve lejos, se ve largo, pero realmente hay que disfrutar cada paso, ¿sí? Estudio, trabajo, desvelos, disfrútenlo porque si es el camino que los lleva al sueño que han tenido toda la vida, no se siente pesado ni se siente cansado. Obvio, a veces uno desmaya, pero hay que reposar un ratito y al siguiente día seguir adelante. Sí, definitivamente hay que luchar por eso. Una lágrima no hace daño. Sí, un par de lágrimas, castigos y sucesivamente no hacen daño, nos hacen más fuertes y hacen la personalidad que vamos a tener en el futuro y nos ayuda a ser quien tenemos que ser en esta vida. ¿Sí? Para las familias y amigos que nos vieron en casita o que nos van a escuchar y ver en casita, conozcan de esta especialidad. No porque yo la haga, hay más colegas. De verdad hay mucha necesidad, mucha necesidad. Yo sé que lo económico, porque generalmente, como te digo, cuando los pacientes llegan conmigo es que ya gastaron X cantidad en quimioterapias, en radioterapias, en tratamientos, pero busquen al especialista. Hagan match o hagan clic con ese especialista, porque es otro dato importante, que no siempre nos llevamos bien con el paciente y con la familia. Dejemos de pelear con que la ciencia no puede acompañar en el dolor y en lo religioso, ¿sí? Y si en dado caso les dieron un diagnóstico, ¿sí? Como les digo, que es una mala noticia, acérquense a los especialistas que pueden hacer contención y pueden hacer un poquito mejor llevadero ese camino hacia el final que todos tenemos. Muy bien. Pues gracias. A ti, muchas gracias. Siempre vamos a etiquetar tus redes, pero si pudieras decirnos dónde te pueden contactar, pues también te lo agradezco mucho. Ok. Mi clínica o consultorio está en el edificio Sixtino 2, sexto nivel, a la 1, oficina 607. En redes sociales, en Facebook o en Instagram me pueden encontrar como DRA, abreviatura de doctora, .Gladys con Y.
Gladys_Reyes. Entonces ahí pues me pueden seguir, pueden ver mis posts y la información que subo sobre dolor y cuidados paliativos. Y el número de emergencias, el 55 75 89 83. Ok, Gladys no nos comentó, pero también tiene un programa, si también lo quieren ver. Gladys. Sí, gracias por la publicidad. También hago conducción en el programa Médico de Cuerpo y Alma. Esto pues nos dedicamos de igual manera a llevar la educación de la medicina a la casa. El programa se llama TV de Arquidiocesana y nos pueden ver los miércoles en la noche de 8 a 9 por TV Arquidiocesana en Facebook Live, y si no en Claro y Tigo pues tenemos que buscar el canal, pero TV Arquidiocesana. Está bien, pues muchísimas gracias, Gladys. A ti muchas gracias. Espero que les haya gustado este capítulo, ¿verdad? Conociendo las diferentes especialidades. En esta ocasión pues nos tocó anestesia y medicina del dolor y cuidados paliativos. Así que pues no me queda nada más que agradecerles también a ustedes por la paciencia y espero que hayan disfrutado mucho este capítulo en el podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios con la doctora Gladys Reyes y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.